y habrá mucha sangre en el agua, y los tiburones vendrán. Con el mundo entero enterándose de que Tony Stark es Iron Man, el brillante y polémico inventor queda bajo una investigación global. El gobierno exige que entregue su tecnología, los enemigos que dejó atrás ven una oportunidad para atacar, y la mortal intoxicación por paladio avanza silenciosamente, amenazando con acabar con su vida. Pero mientras Stark intenta mantener en pie el legado que creó, desde las sombras surge un eco del pasado. Iván Vanko, un ingeniero ruso con un odio heredado y un talento tan peligroso como el de Tony, armado con su propia creación, unos letales látigos de energía y apoyado por el ambicioso Justin Hammer, Vanko promete desmantelar todo lo que Stark ha construido en un mundo que ya no confía en él, y con un enemigo dispuesto a destruirlo desde adentro y desde afuera. Tony deberá forjar nuevas alianzas, enfrentar sus propios límites y demostrar que ser Iron Man es mucho más que usar una armadura de metal. Hablamos de la película Iron Man 2. Tras revelar públicamente su identidad como Iron Man, Tony Stark se convierte en una figura aún más mediática y polémica. La multitud lo idolatra como un héroe capaz de sostener un periodo de paz sin precedentes, aunque dentro del gobierno de Estados Unidos crece la idea de que su poder podría volverse una amenaza. En un apartamento ruso, pobre y decadente, un hombre de cabello largo y expresión sombría cuida a su padre moribundo mientras la televisión muestra imágenes de Tony. El anciano observa las noticias y murmura con amargura a su hijo que ese lugar debió haber sido suyo. Poco después muere, dejando a Iván Vanko hundido en un dolor que lo desarma. Él llora, respira con dificultad y comienza a revolver entre las pertenencias de su padre con una mezcla de rabia y desasosiego. Encuentra entonces unos planos marcados con el nombre de Howard Stark y siente cómo su atención se clava de inmediato en ellos. A continuación dirige la mirada hacia la imagen de Tony que aparece en la pantalla, como si la conexión entre ambos se volviera inevitable. En ese momento empieza a construir algo basado en el reactor que mantiene vivo a Tony, guiado únicamente por la idea de la venganza. Por otra parte, volvemos con Tony, quien 6 meses después salta desde un avión militar rodeado de bailarinas y fuegos artificiales, aterrizando en una convención donde todos celebran el legado de Industrias Stark. Él se alardea en el escenario con su aire arrogante y afirma que ya no deben extrañarlo, proclamándose responsable del periodo de paz más largo en décadas. Recuerda que desde las cenizas de su cautiverio nunca había existido mejor metáfora del ave fénix. Luego agradece a todos y declara que no habla solo de él ni de ellos, sino de un legado destinado a las futuras generaciones. Explica que durante un año y por primera vez desde 1974, los más brillantes hombres y mujeres de distintas naciones y corporaciones unirán recursos para compartir su visión de un futuro mejor. Finalmente les da la bienvenida a la Stark Expo, marcando el inicio de un encuentro. Después presenta a un invitado especial que llega desde el más allá y pide un aplauso para su padre Howard. Entonces aparece un video donde Howard comenta que todo es posible con la tecnología, mejor vida, buena salud y la posibilidad inédita de alcanzar la paz mundial. Así presenta la ciudad del futuro, resaltando que la tecnología ofrece infinitas posibilidades. Mientras la presentación de su padre continúa, Tony verifica la toxicidad de su sangre con un dispositivo que marca un 19%, algo que lo inquieta aunque mantenga la compostura. Al terminar la proyección, las noticias anuncian que la expo durará todo el año, reforzando la magnitud del evento. Después, Tony se retira y el público enloquece con entusiasmo. Una fanática le entrega su número telefónico mientras Happy lo escolta entre gritos y flashes. Tony firma autógrafos, avanza hacia la salida y se dirige a su auto buscando un respiro. En ese instante aparece una joven atractiva que lo ha estado buscando para entregarle un citatorio oficial. Happy recibe el documento porque Tony detesta tomar objetos directamente, y la joven explica que se ha ordenado su presencia ante el Senado del Comité de Servicios Armados mañana a las 9. Tony, sorprendido, pregunta si es policía federal y ella responde mostrando su placa sin titubeos. Él intenta bromear, pero la situación resulta inevitable y crea una tensión creciente. A continuación, Tony observa la placa, comprende la seriedad del asunto y se queda pensativo mientras el ambiente cambia por completo, pues la noticia altera su agenda y anticipa un conflicto más amplio. Más adelante, Tony viaja a Washington para presentarse ante el comité, avanzando por los pasillos con una actitud serena. Durante la audiencia, el senador Stern le pregunta si posee un arma especializada, pero Tony responde que no, señalando que depende de cómo se defina arma y aclarando que el traje no entra en esa categoría. Stern replica indicando que el arma es Iron Man, mientras Tony afirma que su invento es una prótesis avanzada, la mejor descripción de su creación. Sin embargo, el senador insiste diciendo que su prioridad es que el arma sea entregada al pueblo de los Estados Unidos
Unidos, algo que Tony rechaza al asegurar que él y el traje forman una unidad y separarlos sería incorrecto. Stern declara no ser experto en armas y convoca a Justin Hammer, su contratista principal. Cuando Justin llega, Tony bromea diciendo que no sabe dónde está el experto mencionado, provocando una mueca contenida. Justin comenta que él no es experto, pero sí lo es Tony, y añade que Howard Stark fue una figura central para la industria militar. Finalmente sostiene que Tony ha creado un arma con amplias posibilidades y expresa que le gustaría sentirse seguro. Le encantaría no cerrar con llave la casa. Pero Justin dice que no es Canadá. Viven en un mundo lleno de amenazas que el señor Stark no puede prever, y con esa idea cierra su discurso agradeciendo y bendiciendo a Iron Man y al país. Después, el comité del Senado llama a declarar al teniente coronel James Rhodes como alto mando de la Fuerza Aérea. Su presencia impone respeto y presión, pues lo obligan a leer una frase suya sacada de contexto para desacreditar a Tony. Rhodey procede a leer el párrafo que el senador le entrega, afirmando que al no operar dentro de ninguna rama del gobierno, Iron Man podría representar un riesgo para la seguridad nacional y sus intereses. Los senadores quieren mostrar a Tony como una amenaza, pero Rhodes no se derrumba y presenta sus propias investigaciones acompañadas de imágenes satelitales. Con ellas se expone que varios países intentan replicar la tecnología de Iron Man. Justo entonces ocurre algo inesperado. Tony, siempre un paso delante, hackea en directo el sistema del Senado utilizando su propia tecnología. Con una sonrisa irónica redirige las pantallas y empieza a mostrar los verdaderos intentos de copiar su traje, revelando fallos, explosiones y prototipos inestables mientras el ambiente se tensa. Uno por uno, los imitadores fracasan y Justin Hammer queda expuesto ante todos como el más rezagado. Tony deja claro que ninguno representa peligro real, pues están atrasados unos 5 años y en el caso de Justin, unos 20. Luego afirma que deberían agradecerle por servir como un escudo eficaz. Gracias a su trabajo, el país está seguro. No tendrán su propiedad, pero él ya les hizo un enorme favor, así que se despide declarando que ha privatizado la paz mundial. Mientras tanto, al otro lado del mundo, en Moscú, Iván observa las noticias donde Tony asegura que su compromiso es con el pueblo y que servirá a la nación solo cuando él lo decida, demostrando que siempre actúa según su voluntad. Iván continúa afilando su venganza en su taller improvisado, donde ha construido una nueva arma, látigos electrificados alimentados por su propia versión miniaturizada del reactor ARC. De vuelta con Tony, la cuenta regresiva sigue avanzando y se realiza un nuevo análisis de toxicidad en sangre. El resultado aumenta al 24%, marcando el avance silencioso de un problema que lo acompaña sin pausa al final de esta etapa. Descubrimos que los núcleos de paladio, aunque mantienen a Tony con vida, también lo están envenenando lentamente, y el uso constante del traje acelera su deterioro. Cada núcleo se desgasta con mayor rapidez y Jarvis no encuentra un elemento sustituto, por lo que el tiempo se agota. Cuando Pepper se acerca, Jarvis sugiere informarle, pero Tony le ordena guardar silencio. Pepper entra molesta y pregunta si realmente donó su colección de arte moderno a los Boy Scouts de América. Tony responde que sí, pues lo considera un buen acto y recuerda que la colección era suya, pero ella reclama que invirtió 10 años construyéndola. Después afirma que la expo es una pérdida de tiempo, aunque Tony insiste en que nada es más importante que ella. Pepper le dice que solo la usa para alimentar su ego y cambia de tema mientras cuelga un enorme cuadro de Iron Man en la pared. En medio de su tensión, Tony hace lo impensable. Nombra a Pepper Potts directora general de Industrias Stark. Pepper se sorprende, duda, respira y termina aceptando porque sabe que puede hacerlo. Tony admite que llevaba días pensándolo, celebra con vino y la felicita. Mientras tanto, Iván compra documentos falsos y su plan continúa avanzando. Tony, ajeno al peligro, se entrena con Happy cuando aparece una asistente de legal encargada del traspaso, Natalie Rushman. Intrigado, Tony le pide que suba al cuadrilátero para enfrentar a Happy. Lo que empieza como una broma termina en una demostración abrumadora de habilidad. Natalie lo derrota con movimientos precisos y sorprendentes. Tony queda impactado, intenta coquetear, pero ella permanece distante. Luego comenta que quiere que Natalie sea su asistente, aunque Pepper lo rechaza. Días después, Tony llega a Mónaco como patrocinador de un auto que competirá en el Gran Premio. Allí, Pepper descubre que Tony ha contratado a Natasha como su asistente sin consultarle, lo que provoca otra discusión silenciosa entre ambos mientras avanzan por el circuito. Poco después, Tony se cruza brevemente con Elon Musk, quien menciona un jet eléctrico y continúa avanzando por el lugar hasta encontrarse con Justin Hammer, que aparece sonriente intentando llamar su atención. Esa sucesión de encuentros marca la nueva escena que se desarrolla alrededor de Tony en Mónaco, justo antes de que el ambiente cambie con la presencia de competidores, patrocinadores y empresarios que se acercan mientras él mantiene su actitud confiada al finalizar este fragmento.
Hammer le menciona que presentará algo importante en la próxima Stark Expo, pero Tony, incómodo, lo humilla delante de Christine y le dice que si algún día inventa algo que funcione, tal vez considere incluirlo. Antes de la carrera, Tony se aparta para revisar la toxicidad de su sangre y el resultado es devastador, 53% de envenenamiento. Impactado, toma una decisión impulsiva y reemplaza al piloto de su coche. La carrera inicia con normalidad, el ambiente vibra y todo parece bajo control, hasta que Ivan aparece en medio de la pista con sus látigos de energía alimentados por su reactor. Corta autos por la mitad, destruye varios vehículos y avanza sin detenerse. Cuando llega al coche de Stark, lo parte en dos y Tony sale volando, sobreviviendo apenas y atrapado sin su traje. Pepper y Happy corren a ayudarlo con una maleta que contiene una armadura portátil y al llegar arrollan a Ivan, aunque este continúa atacando sin pausa. Pepper lanza la maleta a Tony y al activarla, Iron Man regresa en plena pista, listo para enfrentarse a su nuevo enemigo mientras el caos se despliega alrededor de ellos sin tregua. El combate es brutal y Tony parece estar al borde de la derrota, pero logra acercarse, desarmar a Ivan y dejarlo fuera de combate. Al quitarle el reactor del pecho, Ivan sonríe y murmura que Tony ha perdido, mientras Justin Hammer observa la escena con un interés particular. Más tarde, Tony visita a Ivan en su celda buscando respuestas y con un tono casi técnico, le dice que creó una buena tecnología, aunque los ciclos por segundo podrían mejorarse duplicando las rotaciones y concentrando los repulsores en canales de plasma ionizado. Comenta que su diseño es una copia aceptable, algo que pudo haber vendido a Corea del Norte, a China o al mercado negro, pues se nota que tiene conexiones en los barrios bajos. Ivan le responde que proviene de una familia de ladrones y matones, igual que aquellos a quienes llama culpables, y afirma que Tony olvida todas las vidas que los Stark destruyeron. Cuando Tony pregunta de dónde obtuvo el diseño, Ivan dice que fue gracias a su padre. Explica que su padre es la razón por la que Tony está vivo, pero Tony replica que sigue con vida porque Ivan intentó asesinarlo y falló, cerrando el momento final del relato. Ivan no piensa que haya fallado, para él lo humilló delante de todos y ahora dejarán de creer en su nombre. Ivan Vanko no es un criminal cualquiera, sino el hijo de Anton Vanko, un brillante científico ruso que trabajó junto al padre de Tony hasta que fue acusado de espionaje y deportado, causando una caída que marcó a su familia. Para Tony la revelación es desconcertante y al despedirse le dice que pasará el resto de sus días en la cárcel. Ivan responde que morir por paladio en el corazón debe ser horrible, dejando a Tony helado. Ya en el avión observa cómo los medios destrozan su imagen porque afirmó que faltarían años para que alguien imitara su tecnología, pero Ivan demostró lo contrario, causando dudas que lo tildan de peligroso e inestable. Tony apaga la televisión para que Pepper no se preocupe y le entrega la comida que preparó. Pepper lo mira fijamente y le pide que le cuente qué ocurre, pero Tony evade, diciendo que quiere cancelar su cumpleaños y viajar con ella. Pepper responde que no pueden, hay demasiados problemas. Él insiste en que podrían ser vacaciones para recargar energías, pero Pepper aclara que no todos funcionan con baterías, dejando a Tony pensativo sin atreverse aún a decir la verdad. En paralelo, la historia de Ivan Vanko apenas inicia. En prisión, durante la comida recibe un paquete inesperado, una bomba camuflada y un supuesto nuevo compañero de celda enviado solo como carnada. Con precisión fría, Ivan lo golpea, detona la celda y deja un cadáver irreconocible entre los restos, permitiendo que todos crean que murió cuando en realidad ejecuta su escape. Poco después, dos agentes lo capturan, le cubren la cabeza con una bolsa y se lo llevan sin explicación. Más tarde llega ante Justin Hammer, el empresario obsesionado con superar a Tony Stark. Justin Hammer ordena a los guardias quitarle las cadenas y afirma que es un honor conocerlo, intentando mostrarse confiado. Luego se sientan a comer, estableciendo una conversación medida mientras Ivan observa cada gesto. Justin toma su postre y comenta que lo mandó a traer de otro lugar y que siempre lo termina, exactamente como él quiere terminar con la vida de Tony Stark, marcando un punto clave en su intención creciente al cierre del fragmento. Justin le dice a Ivan que vio cómo se plantó frente a Tony en plena pista, delante de todo el mundo, y que aquello fue realmente increíble. Ese acto envió un mensaje contundente, uno que Tony no pudo ignorar. Por eso Justin intervino para evitar que lo enviaran a una prisión más lejana, donde su talento se desperdiciaría. Le aclara que no solo deben acabar con la vida de Tony, sino con todo su legado. Asegura que él y Vanko son iguales, salvo por una diferencia. Justin tiene todos los recursos y está convencido de que Ivan los necesita: apoyo, financiación, un benefactor, y ese benefactor puede ser él. Ivan sonríe, murmura algo en ruso y Justin no entiende nada. Le pregunta si comprendió la propuesta e Ivan responde que sí, aceptándola, pero antes exige que le traigan a su pájaro desde Rusia. Mientras tanto, Pepper y Natalie hacen todo lo posible por limpiar la imagen pública de Tony, recordándoles a los medios que él siempre ha intentado protegerlos y que lo ocurrido en Mónaco es prueba de ello. En ese momento llega Rhodes y pregunta por Tony. Pepper le dice que está abajo, trabajando. Tony, en efecto, está investigando el oscuro pasado de Anton Vanko.
Tony descubre que Anton era un físico brillante cuyo talento fue devorado por la política, la ambición y la traición. Su hijo, Iván, también físico, heredó no solo su inteligencia, sino su desgracia. Condenado por traficar armas soviéticas de plutonio a Pakistán, pasó 15 años en prisión y después desapareció de los registros. En ese momento llega Rhodes, insistiendo en que Tony debe enfrentar la situación. Le cuenta que pasó todo el día hablando con la Guardia Nacional para evitar que enviaran tanques a derribarle la puerta y confiscar sus armaduras, pero el gobierno se cansó. Tony aseguró que nadie replicaría su tecnología en 20 años y ahora saben que alguien ya la tiene. Ya no es teoría. Tony, debilitado, casi se desploma y le pide a Rhodes que lo ayude al escritorio. Allí inserta otro núcleo de paladio y Rhodes observa alarmado. Le dice que no tiene por qué cargar con todo solo, pero Tony insiste en que sabe lo que hace. Mientras tanto, en Queens, Nueva York, Justin Hammer lleva a Iván a su enorme taller privado y le asegura que puede trabajar sin preocupaciones. El mundo entero cree que está muerto. Justin lleva a Iván al corazón de su taller y le muestra orgulloso una línea de prototipos robóticos diseñados para combate. Asegura que están listos para pelear, aunque confiesa que aún tienen fallos porque aceleró su producción. De cualquier modo, le dice que todos son suyos. Iván no pierde tiempo, hackea la computadora de Justin en segundos y accede sin permiso al sistema, dejando al empresario sorprendido. Justin admite que es muy hábil, pero Banco solo responde que su software es basura. Luego sube por una escalera y examina uno de los robots. Justin menciona que cada uno cuesta 125 millones, justo antes de que Iván le arranque la cabeza al prototipo para inspeccionar el material. A Justin no le agrada nada, pero Iván simplemente pregunta qué quiere que haga. Justin revela su plan. Quiere que esos trajes le aseguren décadas de prestigio militar. Quiere que Iron Man parezca una antigüedad. Quiere arruinarle la fiesta a Tony en la Stark Expo. Iván asiente sin objeciones. Mientras tanto, Tony realiza otra prueba de toxicidad, 89%. Abandonado, debilitado y sin esperanza, decide hacer lo que siempre hace, ignorar a todos. Si va a morir, que sea a su manera. Tony Stark se embriaga, se coloca la armadura y convierte su propia fiesta de cumpleaños en un espectáculo ridículo. Dispara botellas, bromea cruelmente y transforma la celebración en una escena triste y caótica. Pepper lo observa impotente. Su amigo Rhodes, cansado de verlo autodestruirse, baja al taller y se pone una de las armaduras de repuesto. Alguien tiene que detenerlo. Lo inevitable ocurre. Iron Man pelea contra War Machine por primera vez. En medio del combate, Rhodes le exige que se quite el traje, pero Tony, completamente perdido, responde con agresividad. Los golpes se intensifican. Parece una batalla equilibrada, pero Tony logra derribar finalmente a su amigo, burlándose incluso de él llamándolo máquina de guerra. La pelea se descontrola hasta que Rhodes provoca una explosión que deja a Tony inconsciente. Cuando Tony recupera la conciencia, solo alcanza a ver a su amigo marcharse con la armadura rumbo a una base militar. A la mañana siguiente, como si nada hubiese ocurrido, Tony Stark está sentado en una cafetería comiendo una dona. En un rato tiene una reunión con Nick Fury, quien lo enfrenta por su irresponsabilidad con las armaduras. En ese instante aparece su asistente, que en realidad es Natasha Romanoff, y sin demora le inyecta dióxido de litio para estabilizar sus síntomas, provocando que Tony comprenda que su situación es más grave de lo que admitía. Fury entonces le revela que existe algo que aún no ha buscado, una pista olvidada que podría ser la clave para salvar su vida y sustituir el paladio que lo está envenenando. Mientras tanto, Justin Hammer descubre que Iván ha modificado sus trajes para convertirlos en androides autónomos, aunque desaprueba ese método porque desea armaduras al estilo de Iron Man, pero decide permitirle continuar con su proyecto por ahora, siempre que lo haga quedar bien en la expo. En paralelo, Rhodes presenta el traje recuperado ante el general, quien asegura que al fin el senador lo dejará en paz. Le pregunta si funciona, y Rhodes confirma que está listo para misiones. El general ordena que llamen a Hammer para equiparlo con armamento y exhibirlo en la próxima Stark Expo, decisión con la que Rhodes no está de acuerdo, pero que debe acatar como una orden directa. Simultáneamente, Fury continúa explicándole a Tony que su padre trabajaba en una nueva fuente de energía destinada a alejarse de la industria armamentística, un proyecto visionario en el que Anton Banco también participó antes de traicionarlo con el fin de lucrarse. Esa traición llevó a su expulsión, y Fury recalca que, según las palabras de Howard Stark, solo Tony puede completar lo que él comenzó. Si aquello es cierto, entonces únicamente Tony posee la capacidad de resolver el enigma que amenaza su propio corazón. Confundido, Tony responde que no sabe quién le contó esa historia,
porque su padre jamás fue su mejor fan. Fury quiere saber qué es lo que más recuerda de él, y Tony admite que era frío, calculador, distante, y nunca expresó afecto alguno. Por eso le resulta difícil creer que su padre pensara que el futuro dependía de él. Fury niega esa visión y le revela algo inesperado. Howard Stark fue uno de los miembros fundadores de S.H.I.E.L.D. Esta revelación deja a Tony sorprendido y con deseos de seguir hablando, pero Fury le recuerda que debe retirarse porque tiene una junta programada a las 2, dejando a Tony solo con nuevas preguntas. Tony recibe la advertencia de que Natasha se quedará trabajando con él sin ser descubierta, y además le aseguran que estará bajo vigilancia constante. Ella le menciona que todas las comunicaciones fueron deshabilitadas y que no tendrá contacto con el exterior, deseándole suerte antes de apartarse. En ese momento, Tony le pide al agente Coulson que vaya por café mientras él intenta concentrarse en el laboratorio, pero Coulson le aclara que no está ahí para servirle. Le informa que el director Fury le autorizó usar cualquier método para impedir que se escape y que, si intenta algo, lo electrocutará sin pestañear mientras observa televisión. Ante esa amenaza directa, Tony comprende la situación y revisa la maleta que Fury le dejó, perteneciente a su padre. Mientras tanto, Hammer continúa con su intensa presentación ante el ejército, mostrando diversas armas destinadas a la armadura robada. Exhibe pistolas, metralletas y finalmente un misil extraordinariamente poderoso llamado la ex esposa, ante lo cual Rhodes le indica que incluya absolutamente todo en la armadura. De regreso en su casa, Tony se sumerge en los materiales de su padre, que al principio parecen un enigma, hasta que encuentra una grabación donde Howard le pide terminar lo que él no pudo. Al día siguiente, Tony intenta reconciliarse con Pepper llevándole fresas, pero ella le concede apenas 30 segundos para hablar. Él admite que no ha sido del todo sincero y trata de decirle la verdad, aunque no encuentra la manera adecuada, lo que provoca que Pepper se desespere y le ordene guardar silencio. Ella le recuerda que dirige la compañía y que su labor es seria, pues la gente confía en que él sea Iron Man, aunque desaparezca con frecuencia, y que todo lo que hace es apagar sus incendios y enfrentar acusaciones constantes. Mientras intenta mantener el control, Pepper señala que es alérgica a las fresas y nota que Natasha ahora trabaja como su asistente, algo que incrementa su molestia. No dispuesta a reconciliarse, se marcha para atender asuntos más importantes. Cuando Tony queda a solas con Natasha, le dice que es una triple impostora y que es muy buena desempeñando ese papel, pero ella simplemente se retira y le advierte que regrese a casa o solicitará que lo recojan. Después, ya completamente solo, Tony encuentra la antigua maqueta creada por su padre y descubre que oculta algo más que simples casas a escala, por lo que decide llevársela de inmediato para digitalizarla en su taller. Cuando Tony digitaliza la maqueta, descubre que oculta el diseño de un nuevo elemento teórico, un sustituto perfecto para el paladio que lo está envenenando. Impulsado por ese hallazgo, comienza a construir el equipo necesario para sintetizarlo, y en el proceso termina destruyendo parte de su casa mientras ajusta cada pieza. En medio de ese caos, Coulson aparece molesto por su reciente fuga y le reclama la falta de disciplina. Mientras sigue revisando el lugar, encuentra el prototipo del escudo del Capitán América, que Tony usa sin dudar para nivelar su máquina, provocando aún más irritación en el agente. Luego de reprocharle su actitud, Coulson anuncia que tiene una nueva misión en Nuevo México y que debe marcharse de inmediato. Antes de irse, le desea suerte y le recuerda que lo necesitan, aunque Tony no responde con amabilidad y deja claro su desinterés momentáneo. Después de la despedida, Tony enciende el colisionador con determinación y logra sintetizar el nuevo elemento, que puede servir como núcleo en su reactor ARC renovado. Jarvis lo felicita por el logro y comienza a ejecutar diagnósticos completos del hallazgo, señalando la magnitud del descubrimiento sin interrumpir el avance del proceso. Al mismo tiempo, Hammer continúa presionando a Ivan para obtener resultados y exige que los androides estén listos cuanto antes. Ivan responde con evasivas y no completa ninguna unidad, lo que incrementa la tensión. Cuando Hammer amenaza con renegociar el contrato después de la expo, Ivan espera a que se marche y elimina con frialdad a los guardias que lo vigilaban. Luego logra comunicarse con Tony y le asegura que pronto demostrará al mundo que su legado es una mentira, afirmando que Iron Man puede ser destruido en cualquier momento y que lo que su familia le hizo durante 40 años él se lo hará en 40 minutos. Tony intenta rastrear la llamada, pero no lo consigue. Tras recibir la amenaza, se prepara para la batalla. Se coloca el nuevo reactor en el pecho y de inmediato siente una mejoría evidente. Mientras tanto, Justin Hammer presenta sus androides al público, enormes y destinados a las Fuerzas Armadas y otras entidades del gobierno. War Machine también es mostrado ante la audiencia, pero justo entonces Iron Man llega advirtiendo del peligro. Ya es tarde. Ivan hackea el sistema de Rhodes y el de los androides, desatando el caos y obligando a evacuar. Tony vuela lejos para alejar a los androides y a Rhodes, iniciando una persecución frenética por la ciudad.
Al mismo tiempo, Natasha y Happy llegan al taller de Hammer, avanzando con determinación mientras ella revela que es mucho más que una simple asistente. Con precisión certera se abre paso entre los agentes de seguridad, neutralizándolos uno a uno, mientras Happy se queda trabado peleando solo con un único agente que consume toda su atención. Cuando Natasha termina de noquear a los guardias y deja despejada la ruta, ambos llegan a la sala destinada a Iván, aunque descubren que ya se había marchado. En ese momento, ella reinicia el sistema de la máquina de guerra, devolviéndole el control a Rhodes y señalando que ahora puede respirar tranquilo porque ya no morirá gracias a la sustitución del paladio. Durante la llamada aparece Pepper, quien reacciona de inmediato y se altera al escuchar la noticia, aunque Tony intenta explicarle que buscaba la manera adecuada de contarle la verdad. Sin embargo, las circunstancias no les permiten seguir conversando, pues el tiempo se les escapa entre alarmas y amenazas alrededor de la expo. En la Stark Expo, Tony y Rhodes se reencuentran en medio del caos, sin oportunidad de hablar más allá de un saludo urgente mientras los androides comienzan a rodearlos por completo. A partir de ese instante, ambos avanzan codo a codo y destruyen a los androides con una efectividad notable gracias a la coordinación que mantienen entre ellos. Mientras continúan los ataques, la policía arresta a Hammer por haber ocultado a Iván Banco, aunque la verdadera amenaza está por llegar. De pronto, Iván aparece con una nueva armadura poderosa y los ataca con látigos energizados capaces de enfrentarse a los dos al mismo tiempo. Rhodes le lanza a la ex esposa para detenerlo, pero el misil de Hammer falla y se apaga como un fósforo. Tras una intensa batalla, Tony y Rhodes sincronizan sus ataques y con un disparo combinado destruyen la armadura de Iván. Sin embargo, antes de morir, Iván activa la secuencia de autodestrucción de los androides y de sí mismo. Tony se lanza desesperado, corre a toda prisa y logra rescatar a Pepper justo antes de la explosión. Cuando llegan a una azotea agotada por todo, ella renuncia a su cargo como directora, pero Tony la besa sin darse cuenta de que Rhodes los observa. Él comenta que su auto quedó destruido y que se llevará la armadura consigo. Al día siguiente, Tony revisa los papeles del proyecto Avengers y acepta trabajar como consultor para S.H.I.E.L.D. Finalmente, el senador lo condecora y en la escena postcréditos, Coulson informa a Fury que fue encontrado el martillo de Thor,